Ya, muy buenas con todos los presentes. En el día de hoy en el laboratorio vamos a explicar y más o menos analizar de qué consiste el circuito que tiene como nombre generación síncrona. Entonces, como vamos a empezar primeramente con los componentes, que tendremos una fuente de alimentación que va a alimentar a todos estos componentes que ahorita vamos a explicar a continuación. Y también tenemos una fuente de alimentación baja que va a alimentar a la interfaz de adquisición de datos de control. Ya, entonces el segundo complemento vendría a ser el dinamómetro, que vendría a simular un motor de combustión, ¿no? En estas palabras, porque a tratarse de ser un motor eléctrico al estar conectado con una faja, va a simular el sistema de distribución en un motor de combustión. Entonces, como siguiente componente tenemos el motor o alternador síncrono. Tanto como motor funciona también como alternador síncrono. Entonces, como es un alternador, tenemos tres tensiones. Como esto es un motor trifásico, también se aplica en lo que es un alternador. Entonces tenemos tres tensiones. Ahora vamos a ver las conexiones que básicamente en las tensiones E1, E2, E3 están directamente conectadas a las tensiones, y todo esto ha sido conectado para demostrar la siguiente simulación. Acá tenemos el software Festo, que va a ayudar a controlar este módulo. Acá tenemos la interfaz, que vendría a ser motor de impulsión, que está simulando motor de combustión. Y ahora vamos a configurarlo más o menos a 500 RPM para ver, ¿no? Ahí vamos a ver que funciona correctamente. Distribuye el motor al alternador. Y seguidamente acá, como habíamos dicho, que este alternador tiene tres tensiones. Acá podemos ver esas tres tensiones, cada una, pero con una amplitud baja. ¿Y por qué se produce esa amplitud baja? Porque las RPM del motor son bajas. Entonces, acá también podemos corroborar, retroalimentar esta, que las tensiones varían desde 40 a 50 más o menos en promedio. Y acá podemos ver la tensión de alimentación, que es 122, 121, más o menos alrededor. Y ahora acá hay un circuito muy importante que tenemos que analizar y rescatar su importancia, ¿no? Que vendría a ser los amperios, ¿no? Del circuito de excitación. Acá en el alternador tenemos un circuito de excitación que, variando la resistencia, va a aumentar los voltajes de las tensiones. En este caso estoy aumentando la resistencia, y como podemos ver acá, las tensiones suben. Ya no están de 45 a 50, sino que van de 53 a 54, por ahí más o menos. Y acá un punto importante que hemos visto, que mientras aumentamos la resistencia, va bajando el voltaje de alimentación. Esto, bueno, básicamente es principios de ley de Ohm, que al hacer tanta demanda, de algún lado se tiene que consumir, y en este caso es la de voltaje de alimentación. Entonces vamos a ver una prueba donde vamos a aumentar las revoluciones para ver cómo afecta esto directamente a las amplitudes de las tensiones de cada uno. Vamos a aumentarlo a 1200 más o menos. Como podemos ver, se ha aumentado. Y ahora acá en las gráficas de tensiones vemos que la velocidad del motor dada por las RPMs afecta directamente a las amplitudes de las tensiones del alternador. Esto básicamente se puede comprobar, ¿no? En el funcionamiento del alternador. Como tenemos un motor, mientras más RPM, más voltaje, y este voltaje recarga la batería, ¿no? Que vendría a ser en un caso aplicativo. Ahora también lo importante que también tenemos que ver acá es el desfase, este punto, el desfasado que hay entre cada tensión. Y eso cómo se puede sacar con la base de tiempo, que es en cada 5 grados, 5 cuadrantes, 5 milisegundos por cada cuadrante. Entonces, si nosotros hacemos un cálculo entre las intervalo de tiempo entre cada tensión, digamos la tensión 1 con la tensión 2, entre el periodo, que vendría a ser la inversa de la frecuencia, nos da un total de un aproximado de 120. Nos tiene que dar siempre un aproximado de 120. Y como otro dato adicional, la frecuencia también interviene con la velocidad del motor.
Y bueno, con este circuito hemos comprobado cómo funciona prácticamente un alternador, ¿no? Cómo nos podemos guiar de esos parámetros para que tengamos, ¿no? Un conocimiento más sólido. Y eso ha sido todo, gracias.